Hay una Jezabel moderna en el siglo XXI, muy escondida. Escondida en una sonrisa, en la belleza y en el carisma. No llega con hechicería abierta ni con ídolos visibles. Llega disfrazada de luz, maquillada de espiritualidad y perfumada con palabras de consuelo. No entra con fuerza, entra con encanto. No destruye de golpe, seduce poco a poco. Su arma no es la espada, es la influencia. No busca matar cuerpos, sino apagar vocaciones. No destruye templos, contamina altares. Habla de Dios, pero no obedece su voz. Se viste de profetisa, pero su mensaje no produce santidad. Y mientras muchos la celebran como una mujer empoderada, el cielo la ve como una rebelde disfrazada de sierva. En este video conocerás cómo descubrir a la Jezabel moderna, cómo actúa, cómo seduce y cómo penetra incluso en los altares más santos. No vaya a ser que, sin darte cuenta, te hayas convertido en un seguidor fiel de su sistema. Este mensaje abrirá tus ojos, despertará tu discernimiento y te mostrará la raíz espiritual detrás de lo que el mundo llama libertad. Jezabel no necesita un trono para reinar. Le basta con una cámara, un micrófono y un público dispuesto a aplaudir lo que antes debía confrontar. Se infiltra por la emoción, no por la doctrina. Habla de amor, pero sin arrepentimiento. Habla de gracia, pero sin santidad. Habla de libertad, pero sin obediencia. Es la mezcla perfecta entre lo atractivo y lo profano. Hoy este espíritu domina escenarios, controla movimientos y manipula corazones. Usa la música, la moda, las redes y la imagen como su nuevo púlpito. No se manifiesta solo en mujeres, también opera en hombres que aman el poder, la fama y la admiración más que la presencia de Dios. Este video no busca señalar rostros, sino revelar el sistema espiritual que está corrompiendo el altar, porque Jezabel sigue viva y su meta es la misma: silenciar la voz profética, seducir a los siervos de Dios y reemplazar la adoración verdadera con un culto al ego. Pero mientras ella se levanta, el Espíritu Santo sigue levantando Elías, hombres y mujeres que no negocian la verdad, que restauran el altar y que proclaman con autoridad: Jehová es Dios, y su gloria no se comparte con nadie. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios, ¿cómo reconoces tú a una persona con el espíritu de Jezabel? ¿Qué actitudes o comportamientos crees que la delatan dentro de la iglesia? Queremos leerte antes de continuar con la enseñanza. El espíritu de Jezabel no es nuevo. Nació en los días del profeta Elías, pero se ha perfeccionado con los siglos. Jezabel fue una mujer real, pero su legado fue espiritual. No murió con su cuerpo, porque lo que la movía no era carne, sino un espíritu de seducción, manipulación y control, que busca infiltrarse donde hay autoridad espiritual y destruirla desde adentro. Su historia está registrada en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Jezabel era hija de un rey pagano y sacerdotisa de Astarte, la diosa de la fertilidad. Su matrimonio con Acab no fue un acto de amor, sino una alianza política y espiritual que abrió las puertas del pueblo de Dios a la idolatría. Allí comenzó una de las mayores corrupciones espirituales de Israel: el sincretismo religioso, la mezcla entre lo santo y lo profano. Y esa es la esencia del espíritu de Jezabel: mezclar. No destruye abiertamente la fe, la contamina. No niega a Dios, lo redefine. No prohíbe el altar, lo decora con orgullo. Jezabel es peligrosa porque sabe usar el lenguaje de la fe, pero con la intención del enemigo. Su naturaleza es dual. Aparenta santidad, pero promueve sensualidad. Habla de libertad, pero fomenta rebelión. Promete inspiración, pero siembra confusión. Busca influencia, pero no obediencia. Este espíritu se mueve donde hay liderazgo,
porque su objetivo no es el mundo, sino el altar. Quiere seducir al profeta, manipular al pastor y controlar al pueblo. Usa la emoción como puerta y el ego como trono. Y aunque muchos la imaginan solo como una mujer, el espíritu de Jezabel no tiene género. Opera tanto en hombres como en mujeres que buscan poder, posición o reconocimiento más que presencia. Su meta es la misma: usurpar la autoridad divina y apagar la voz profética. Jezabel odia el orden espiritual, no soporta la corrección, se disfraza de libertad, pero desprecia la sujeción. Donde hay autoridad legítima, ella la desafía. Donde hay fuego santo, ella envía distracción. Donde hay santidad, ella ofrece apariencia. Este espíritu no necesita un trono físico para gobernar. Le basta con un corazón desobediente, una mente sin discernimiento o un altar sin vigilancia. Por eso, el mayor peligro no está afuera de la iglesia, sino dentro de ella. Una generación que tolera lo que Dios aborrece y llama amor, a lo que el cielo llama adulterio espiritual. El espíritu de Jezabel sigue vivo, porque muchos le abren la puerta con su silencio. Pero el mismo Dios que levantó a Elías está levantando otra vez a hombres y mujeres con discernimiento, que no temen denunciar lo profano, aunque los llamen fanáticos. Porque mientras Jezabel se sienta en los tronos del entretenimiento religioso, Dios sigue buscando altares de fuego y profetas de verdad. Ahora bien, en el libro del Apocalipsis, el Señor Jesucristo revela que el mismo espíritu de Jezabel, que corrompió a Israel en los días de Elías, volvió a infiltrarse dentro de la iglesia, no como una reina pagana, sino como una profetisa tolerada. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta palabra fue dirigida a la iglesia de Tiatira, una congregación fiel en obras, amor y servicio. Pero a pesar de su entrega, el Señor tenía una queja. Había tolerado el error. Esa Jezabel no era una mujer específica, sino una influencia espiritual que mezclaba la adoración verdadera con prácticas paganas. Ella se hacía llamar profetisa, pero enseñaba una doctrina adulterada. Enseñaba que era posible servir a Dios y al mismo tiempo participar de los banquetes idolátricos del Imperio Romano. Era la voz del compromiso, la voz del no pasa nada, la voz del todo es gracia. Y esa es la esencia del espíritu de Jezabel en el Apocalipsis, una falsa espiritualidad que seduce desde dentro de la iglesia. Habla de revelación, pero niega la santidad. Predica libertad, pero conduce a esclavitud. Promete profundidad, pero lleva al pecado. El Señor no la llamó profetisa suya, sino que dijo, se dice profetisa, porque Jezabel no fue enviada, se autoproclamó. Y todo lo que nace del orgullo espiritual termina seduciendo a los siervos del Señor. Por eso Cristo le advierte, Apocalipsis capítulo 2, verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios siempre ofrece gracia, pero cuando se desprecia el arrepentimiento, llega el juicio. Y en el verso 22 declara, He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La cama representa el lugar de su propio pecado convertido en castigo. La Jezabel del Apocalipsis no será destruida por los hombres, sino por el juicio directo de Cristo, porque Él es el Señor de la iglesia, y no permitirá que el altar se contamine con seducción, rebeldía o falsa profecía. Esta Jezabel no murió en Tiatira. Su espíritu sigue activo, donde hay ministerios que cambian la verdad por popularidad, la santidad por aplauso y la obediencia por conveniencia. Por eso el Señor concluye con una promesa solemne. Apocalipsis, capítulo 2, verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
El juicio contra Jezabel es un mensaje para esta generación. Dios no ignora lo que la Iglesia tolera. Y el mismo Cristo que caminó entre los 7 candeleros, hoy sigue limpiando su casa, porque antes del arrebatamiento vendrá la purificación del altar. Y toda Jezabel espiritual, toda doctrina sensual y todo liderazgo contaminado serán juzgados por aquel cuyos ojos son como llama de fuego. Ahora bien, el espíritu de Jezabel no murió con la reina de Israel, ni con la profetisa de Tiatira. Sigue vivo, sigue hablando, y hoy se sienta cómodamente en muchos altares, disfrazado de modernidad espiritual. Esta Jezabel del siglo XXI no busca levantar ídolos de piedra, levanta ídolos del alma. Ya no adora a Baal, adora al yo. Ya no persigue profetas con espada, los desacredita con palabras. Ya no destruye templos, los llena con religiosidad vacía. Y mientras muchos la aplauden, el Espíritu Santo está clamando desde el cielo: toleras a Jezabel, y por eso mi altar se ha contaminado. Veamos cómo influencia Jezabel en el siglo XXI. En primer lugar, Jezabel espiritual, el control detrás de la apariencia. La primera señal de Jezabel moderna es el control disfrazado de unción. No busca servir, busca dirigir. No quiere estar sujeta, quiere mandar. Y lo hace usando un lenguaje aparentemente espiritual. Dios me dijo, el Señor me mostró, yo tengo la revelación. Pero detrás de ese discurso hay orgullo, manipulación y deseo de dominio. Controla con emociones, impone su voluntad, y cuando alguien la confronta, se ofende o se victimiza. Así trabaja el espíritu de Jezabel. Usa lo espiritual como instrumento de poder. En 2 de Reyes capítulo 9, verso 22. ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel y sus muchas hechicerías? Las hechicerías de Jezabel hoy no son con brebajes ni con conjuros. Son las manipulaciones que usan el nombre de Dios para obtener obediencia, dinero, admiración o control. Son los discursos que suplantan la autoridad pastoral y las revelaciones que contradicen la palabra. Todo lo que usa lo espiritual para dominar en lugar de edificar, opera bajo el espíritu de Jezabel. En segundo lugar, Jezabel doctrinal, el evangelio contaminado. La segunda señal es la corrupción de la doctrina. La Jezabel moderna no elimina la Biblia, la interpreta a su gusto. Predica de Cristo, pero no del arrepentimiento. Habla del reino, pero no de la cruz. Promete éxito, pero no santidad. En su altar se predica un evangelio emocional, motivación sin confrontación, gracia sin verdad y promesas sin arrepentimiento. Y muchos la siguen porque su mensaje suena atractivo, pero en realidad es veneno dulce. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya llegó. Hoy, bajo el espíritu de Jezabel, se enseña un evangelio moderno, donde todo parece permitido. Se predica que Dios solo mira el corazón, pero se ignora que lo santo también se refleja en el cuerpo y en el comportamiento. Para Jezabel, todo está bien. La ropa sensual ya no es pecado, sino libertad de expresión. El bikini ya no es impudicia, sino seguridad personal. El divorcio ya no es una herida, sino una nueva oportunidad. El reclamo y la rebeldía ya no son desobediencia, sino autoafirmación. Y las fiestas del mundo ya no son pecado, sino espacios de evangelismo. Así, el altar se ha llenado de mezcla, y lo que antes se consideraba mundanal, hoy se justifica como normal. Ese es el lenguaje de Jezabel, tolerancia espiritual disfrazada de libertad. Ella promueve una gracia sin arrepentimiento, una fe sin compromiso y una libertad sin obediencia. Ha convencido a muchos de que Dios no juzga, de que todo es relativo y de que cada uno puede definir su propia verdad. En tercer lugar, Jezabel mediática, la seducción de la imagen. En este siglo digital,
Jezabel ya no necesita templos de piedra, tiene plataformas virtuales. Su trono está en las pantallas. Su profecía se transmite en directo. Su influencia se mide por vistas y su autoridad por seguidores. La Jezabel moderna usa la imagen para atraer y el carisma para dominar. Predica con estilo, canta con sensualidad y mezcla la adoración con el espectáculo. El altar se ha convertido en escenario y la adoración en presentación. Ya no importa tanto la santidad del ministro, sino su estética. Y mientras el pueblo aplaude su talento, el Espíritu Santo se retira en silencio. Mateo capítulo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El espíritu de Jezabel ha hecho del púlpito una pasarela espiritual. La sensualidad se disfraza de elegancia, la vanidad se viste de excelencia, y la fama reemplazó la gloria. Pero el cielo no aplaude las luces, solo recibe los corazones quebrantados. Un mismo espíritu, nuevas estrategias. Ahora bien, la Jezabel moderna combina lo antiguo y lo nuevo. Como la de Israel, usa la idolatría. Como la de Tiatira, usa la doctrina. Y como la de este siglo, usa los medios. Pero el propósito es el mismo: corromper el altar y silenciar la voz profética. Sin embargo, el Espíritu Santo no se ha quedado sin testigos. Así como Dios levantó a Elías para confrontar a Jezabel, hoy está levantando hombres y mujeres con fuego en sus labios y verdad en su espíritu. No buscan fama, buscan pureza. No quieren tronos, quieren presencia. No temen perder seguidores, temen perder el fuego. Primera de Reyes capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ese clamor vuelve a sonar hoy. La iglesia debe decidir: ¿seguirá tolerando la mezcla o restaurará el altar? ¿Seguirá aplaudiendo el talento o buscará la santidad? ¿Seguirá escuchando a Jezabel o volverá a escuchar a Dios? Porque antes del regreso de Cristo, la iglesia será purificada. Y todo lo que Jezabel levantó con vanidad, el fuego del Espíritu lo derribará con poder. Dios es paciente, pero no tolera la corrupción de su altar. El mismo Señor que advirtió a la iglesia de Tiatira, también declaró su sentencia. Apocalipsis capítulo 2, verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La cama donde Jezabel pecó se convirtió en su castigo. El lugar de su placer se volvió su prisión, porque nadie juega con la santidad y sale ileso. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 33. Y él dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y fue salpicada su sangre en la pared y en los caballos, y la atropelló. Así terminó la Jezabel de Israel, derribada por el mismo poder de Dios. Y así terminará toda Jezabel moderna que no se arrepienta. Dios no permitirá que la manipulación, la sensualidad y la falsa doctrina sigan reinando en su iglesia. Pero hay una promesa para los fieles. Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mientras Jezabel cae, los que no se doblegan se levantarán con autoridad. Serán los Elías de esta generación, firmes, santos, verdaderos. No buscan fama, buscan fuego. No buscan cámaras, buscan presencia. No buscan aplauso, buscan almas. El Señor está limpiando su casa, y todo altar que Jezabel contaminó será restaurado por el fuego del Espíritu Santo, porque antes del arrebatamiento vendrá la purificación del altar. Así llegamos al final de este video. Esperamos que haya sido útil, edificante, y que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida. Recuerda, no toleres a Jezabel. No permitas que la mezcla, la sensualidad o la falsa doctrina apaguen el fuego de tu altar. Permanece firme, guarda la pureza y defiende la verdad. Porque Cristo viene pronto, y solo los que no se doblan ante el sistema de Jezabel
serán hallados fieles ante su presencia.